Buenos días, chicos y chicas. Bienvenidos a este nuevo vídeo de Euroespañol, Historia en Español para nuestra clase de segunda. Hoy vamos a tratar el tema 9, la Guerra Anglo-Española de 1779 a 1783. Esta guerra, este conflicto armado, tiene una relación directa con el tema de historia que estamos viendo en clase en francés, ya que hemos trabajado y hemos terminado las consecuencias de la guerra de independencia, la influencia de la nueva realidad en Inglaterra que condujo a esta independencia y cómo el nacimiento de los Estados Unidos tendrá un impacto mayor en la Revolución Francesa de 1789. Este hecho, la independencia, no solo se puede entender desde un punto de vista franco-inglés americano, ya que la otra gran potencia del momento, aunque mucho más debilitada que en el siglo XVI, era el Imperio Español. Y España también tuvo un papel importante que jugar en este conflicto que sucedió a finales del siglo XVIII. Esta realidad, la realidad del papel que jugó España en esta contienda, ha sido olvidado durante mucho tiempo y solo recientemente está empezando a aflorar dichas consecuencias y la importancia. Tanto es así que hoy vamos a descubrir un poco más un personaje mayor de este conflicto que se puede equiparar al Marqués de Lafayette como figura importante francesa con respecto a la independencia americana, pues otra figura del mismo calibre española será Bernardo de Gálvez. Y además me gustará hablar de él porque es originario de un pueblo cercano a mi lugar de origen, Macharabiaya, un pueblo de la Axarquía que vamos a ver, que desde hace ya varios años realizan el 4 de julio una recreación histórica de lo que ocurrió en esa batalla en Estados Unidos en aquella época. Pero antes de llegar a ese momento, veamos y comprendamos esta guerra anglo-española en relación a nuestro tema de historia en español. Como veis, este cuadro, titulado Por España y por el Rey, Gálvez en América, creado en 2015 por Augusto Ferrer Dalmau, ya empieza y nos muestra esta exaltación de la figura en central de Bernardo de Gálvez con la bandera justo detrás de los quintos españoles, reminiscencia de las tropas de élite españolas del siglo XVI. La guerra anglo-española de 1779 a 1783 forma parte de la guerra de independencia de los Estados Unidos y fue el conflicto entre España y Gran Bretaña por la intervención española a favor de los Estados Unidos. España, aliada con Francia a través de los pactos de familia, que ya vimos en uno de los temas anteriores en Historia en Español, vio la revolución de las 13 colonias como una oportunidad para debilitar al Imperio Británico, que le había causado pérdidas importantes durante la Guerra de los 7 años. Si os acordáis, estos pactos de familia
nos rememoran a la guerra de sucesión entre España y Francia, por la que un Borbón, Felipe V, llegará al trono español. Estos conflictos, esta guerra de los 7 años, estos conflictos harán que España se debilite. Inglaterra salió reforzada, sobre todo a nivel marítimo y comercial, por supuesto, y Francia consiguió establecer un heredero Borbón en España. Pero claro, la historia no se quedó ahí. Y ahora llegó la revancha para los españoles con este conflicto mayor. España comenzó a participar en el conflicto a partir de 1776, con la financiación junto con Francia. El recién nombrado secretario de Estado de Carlos III, el conde de Floridablanca, escribió en marzo de 1777: el destino de los intereses de las colonias nos importa mucho y vamos a hacer por ellos todo lo que las circunstancias lo permitan. Rápidamente se propone una intervención, pero al principio, como veremos, no se pudo realizar una intervención militar, sino fue a través de financiación y con provisiones. Más adelante, cuando España estuvo preparada, podrá y enviará tropas y armamento para luchar de manera abierta contra Inglaterra. ¿De qué manera España ayudará a las 13 colonias americanas en estos primeros años, de 1776 a 1778? Esa ayuda se suministrará a través de 4 rutas principales. Desde los puertos franceses, a través del puerto de Nueva Orleans y el río Mississippi, desde las bodegas de La Habana y desde el puerto de Bilbao, gracias a una familia rica de la época. A través de otra de las casas, denominada Joseph de Gardoqui e Hijos, España envió 120.000 reales de a 8 en efectivo, mucho dinero, y órdenes de pago por valor de otros 50.000 reales. Estas monedas, los célebres Spanish Dollars, sirvieron para respaldar la deuda pública estadounidense una vez se independizó los continentales y fueron copiados dando origen a su propia moneda, el dólar estadounidense. Además, a través de la casa de Gardoqui se enviaron también 215 cañones, 30.000 mosquetes, 30.000 bayonetas, balas, uniformes. Si os fijáis, al principio fueron sobre todo suministros y dinero para respaldar la deuda una vez se produjo la independencia y siempre en relación con Francia. Los pactos de familia, no lo olvidéis, los dos Borbones aquí están trabajando juntos. ¿Cómo se produjo la declaración de guerra? Los españoles habían sufrido grandes pérdidas. Y estas pérdidas en gran medida influyeron para que España entrara en esta guerra de manera activa. Esta posición fue resumida por un antiguo secretario de Estado de España que escribió a un diplomático americano que intentaba convencer a los españoles de declarar una alianza abierta. Este secretario, llamado Grimaldi, dijo lo siguiente: usted ha considerado su propia situación y no en nuestro momento en que aún no ha llegado para nosotros la guerra con Portugal.
Francia no está preparada y nuestros barcos del Tesoro de América del Sur no han llegado. Hace que sea inadecuado para que la declaremos de inmediato. España se quería asegurar que la victoria sería de parte de los americanos y aunque apoyó desde un principio, no podía declarar de manera abierta la guerra con Inglaterra, ya que se vería perjudicada por sus relaciones comerciales y sobre todo temiendo por los barcos del Tesoro de América del Sur, ya que Inglaterra tenía el poderío marítimo. Y si España hubiera declarado esa guerra a los ingleses, lo más seguro es que los ingleses habrían hundido los barcos del Tesoro y las ganancias en oro y plata no hubieran llegado a España. En junio de 1779, los preparativos para la guerra finalizaron. La causa británica parecía estar en un punto particularmente bajo. Los españoles se unieron a Francia en la guerra con el Tratado de Aranjuez. Una vez que finalizó la guerra en el Tratado de París, España salió muy beneficiada y aquí podéis ver en esta imagen, este mapa, donde vemos el Imperio Español en América tras el tratado. Las 13 colonias se encontraban aquí y, como hemos visto en historia, comenzarán poco a poco a extenderse hacia el oeste. España se encontrará en un momento muy difícil, lo que hará que poco a poco irá perdiendo sus territorios en América del Norte. Lo veremos en otro momento. En el siglo XIX empezarán los movimientos de independencia de las antiguas colonias, como Nuevo México, Nueva España, Nueva Granada, para aprovechar todos los movimientos y revueltas y revoluciones del siglo XIX. Pero hasta que eso llegase, en 1783, este era el panorama español en América. Las reformas realizadas por las autoridades coloniales españolas en las Américas, como resultado de los malos resultados de España en la Guerra de los 7 Años, habían tenido éxito. Las fuerzas españolas se mantuvieron invictas en el teatro estadounidense, por lo menos hasta el final de la guerra. Como resultado, España conservó Menorca y la Florida Occidental en el Tratado de París y cambió con Gran Bretaña las Bahamas por la Florida Oriental. Aquí tenemos Florida. Además, España asienta su soberanía en la costa de los Mosquitos, Campeche, el archipiélago de San Andrés, las tierras al este del Mississippi. Sin embargo, fueron reconocidas como parte de los recién independizados Estados Unidos de América. ¿Cuáles fueron las consecuencias para España de esta independencia? La apertura de un segundo frente de batalla debilitó militarmente la posición británica en esta contienda y resultó vital desde el punto de vista estratégico para el inicio de las victorias de George Washington. Esto, unido a la ayuda económica y las victorias como la toma de Pensacola, hizo que los patriotas americanos en ese momento consideraran la intervención española tan decisiva para el triunfo de las tropas americanas que, durante la parada militar del 4 de julio, Bernardo de Gálvez desfiló a la derecha de George Washington en reconocimiento a su labor y su apoyo a la causa americana. Aquí tenemos el retrato de Bernardo de Gálvez en el Capitolio de los Estados Unidos. Y ahora me gustaría que viéramos un pequeño reportaje que os he enviado a través del archivo OneDrive, donde encontraréis todos los documentos.
Se titula Bernardo de Gálvez, Canal Sur. Solamente os pongo un poco para que lo veáis. Tenéis que verlo en vuestra casa para que no tengamos problemas con la edición del vídeo. Como veis aquí en este documental que veréis en vuestra casa más tranquilamente, Bernardo de Gálvez fue reconocido a la altura de Lafayette hace muy poco tiempo y esto le da una gran importancia porque este personaje que ha sido revalorizado en estos últimos años tiene una particularidad unión con uno de los territorios que vamos a conectar y que más hemos trabajado en nuestras clases, como es Andalucía. Y os lo voy a enseñar. Si os fijáis, esto es Málaga, es mi provincia. Y aunque la capital se encuentra aquí, una capital costera, Málaga tiene muchas regiones y sobre todo muchos pueblos. Yo soy de aquí, de Algarrobo. Pero Bernardo de Gálvez es originario de este pequeño pueblo, Macharabiaya. Es un pequeño pueblo de menos de 2000 habitantes. Es más pequeño que mi pueblo, que somos más o menos 5000 o 6000. Y en Macharabiaya, desde hace ya varios años, en honor a este personaje, a lo que hizo y a la importancia que tuvo en la historia, se produce todo 4 de julio para conmemorar que Bernardo de Gálvez estuvo al lado de George Washington en ese momento de la independencia americana, una recreación histórica de la batalla, la más importante, de Bernardo de Gálvez en América. Ella la encontraréis en el siguiente vídeo, en OneDrive, que se titula 4 de julio, Macharabiaya. Es un vídeo realizado por el Ayuntamiento de Macharabiaya para dar publicidad de lo que ocurre en su lugar, en su pueblo. Y aquí tenéis un poco un ejemplo de esta reconstrucción y cómo, de qué manera este pueblo se ha volcado para honrar la memoria de el ciudadano más importante de este pequeño pueblo. Tenéis, por supuesto, todo el vídeo, acceso a él, en OneDrive para poder verlo, entenderlo mejor y comprender el impacto de este personaje y lo que ocurrió aquel día. Pero no solamente a nivel local de Málaga llegará la importancia de este hecho. Ahora vamos a trabajar un documento que también encontraréis, una comprensión escrita. Es un artículo de prensa reciente de 2017 que se titula La ayuda española a la independencia de los Estados Unidos sale del olvido. Nos habla de una exposición que se titula La memoria recobrada,
que rescata el desconocido pero importante papel de la monarquía hispánica en la Revolución Americana. Vamos a leerlo y vamos a trabajarlo. Pese a que Francia ha pasado la historia como la gran aliada de los rebeldes norteamericanos, España contribuyó de manera tan decisiva o más a que lograran su independencia de Gran Bretaña. Desde el principio envió armas, munición, medicinas y paños, así como ayuda financiera, y proporcionó refugio a sus barcos. Es más, mientras que los franceses participaron con 5.000 hombres, España envió a América más del doble, 11.000, aunque la gloria se la llevaron los galos al estar junto a George Washington en la célebre batalla de Yorktown en 1781, en la que los británicos fueron derrotados. Todo esto, la batalla de Yorktown en 1781, lo hemos visto ya en la clase de historia. La exposición La memoria recobrada, huellas en la historia de los Estados Unidos, pretende saldar esa deuda con la historia y rescatar del olvido el poco conocido papel que jugó la monarquía española en la independencia de la primera potencia mundial, explica el comisario de la muestra, el experto en historia militar José Manuel Guerrero Acosta. Pero, ¿por qué ese desconocimiento de la contribución española? Guerrero apunta, en primer lugar, a la fuerte influencia de la herencia anglosajona en el relato oficial de la historia de Estados Unidos, así como el hecho de que los españoles no hayan sido buenos publicistas de su propio pasado y no hayan contado bien lo que hicieron en Norteamérica. Francia no tenía nada que perder, pero España sí, y se lo pensó más. Antes quería estar segura de que podíamos ganar la guerra. Cuenta José Antonio Guerrero Acosta, comisario de la exposición. Guerrero Acosta recuerda que se trataba de una ayuda encubierta, ya que la corona no quería que se supiera que ayudábamos a los revolucionarios norteamericanos por miedo a que se extendieran esas ideas a sus provincias americanas. Tampoco deseaba que los británicos enterasen de que los españoles prestaban ayuda a los revolucionarios antes de la declaración de guerra, que no llegó hasta 1779. Francia no tenía nada que perder, pero España sí. Si os fijáis y vemos esta parte, nos damos cuenta que hubo al principio un miedo en la corona española que esta independencia se propagase, se extendiese fuera hasta las colonias españolas. Es decir, lo que ocurrió en el siglo XIX, que todas las colonias se independizaron, España ya tenía miedo en el siglo XVIII. Y por eso al principio no fue capaz de apoyarlo militarmente. No obstante, la verdad se va abriendo paso. En la exposición figura la copia de un escrito de 1776 del conde de Aranda, embajador español en París en la época, que demuestra la ayuda a los colonos prácticamente desde el estallido del conflicto. Se han descubierto nuevos documentos que aseguran la participación de España desde el inicio, que lo hemos visto ya. En él se detallan a qué se dedicaban los 2 millones de libras tornesas destinados por ambas cortes para auxiliar a las colonias inglesas de América. Por ejemplo, enviar cañones, bombas, fusiles, como hemos visto anteriormente. El comandante en jefe del ejército continental y después primer presidente de Estados Unidos, George Washington, pidió la ayuda española porque solo con el apoyo de Francia no podía haber ganado la guerra.
asegura al periódico Elizabeth Wise, Regent, del capítulo español de las Hijas de la Revolución Americana, organización que colabora en la muestra. Pieza clave fue el comerciante bilbaíno Diego María de Gardoqui, como hemos visto, a quien Carlos III encargó secretamente el envío de suministros de 1777 a 1783 a través de su compañía marítima. Gardoqui sería el primer embajador en Estados Unidos. Muy bien, chicos y chicas, pues espero que hayáis disfrutado con esta clase de historia en español, que hayáis tenido la posibilidad de tener otro punto de vista con respecto a esta guerra de independencia y sobre todo daos cuenta que la historia siempre la cuentan los vencedores y de una manera un poco parcial. Merci beaucoup d'avoir entendu cette vidéo. Vous trouverez tout sur votre espace OneDrive, les vidéos, les textes, aussi une trace sur École Directe. De cette façon-là, on complète tous les cours qu'on a vécu en histoire en français avec l'indépendance des États-Unis, les conséquences et l'intervention française. Et aujourd'hui, nous voyons l'indépendance des États-Unis, les conséquences et l'intervention espagnole. Merci beaucoup, on se retrouvera la semaine prochaine avec une autre vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.